de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Su título es Armonía y Desorden. En este tema vamos a ver de dónde viene toda la armonía que puede haber en el cielo y en la tierra, y de dónde viene el desorden. ¿Quién es el que causa el desorden? ¿Quién fue el primero que causó el desorden? Porque en el cielo había una total armonía, es decir, todo lo que había y existía en el cielo estaba en armonía. Y desde el trono de Dios, desde allí, entonces comienza el desorden. Y vamos a ver en este programa quién es el causante del desorden y quién es el que armoniza todas las cosas. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Señor, aquí estamos delante de ti en este momento, Padre, para pedirte que a través de tu Santo Espíritu nos permita predicar este mensaje. Que sea tu Santo Espíritu el que nos inspire para que hablemos y prediquemos tu verdad. Enséñanos a hablar tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, en este momento te pedimos por nuestros amables televidentes, por las familias, por los hermanos, te pedimos por aquellos que están enfermos, que tú acudas a través de tu Santo Espíritu y le pase tu mano de sanidad. Permite que todo lo que se vaya a hacer sea para la honra y la gloria de tu nombre. Por Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a leer en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Vamos a ver el origen de un personaje llamado Lucifer, un personaje que fue creado en el trono de Dios, que fue creado en el cielo. Este querubín protector fue creado por Dios para que estuviese delante de él. Un querubín hermoso, dotado de luz, porque ese es su nombre. Lucifer significa ángel portador de luz. Es decir, este querubín grande y protector estaba delante del mismo Dios. Pero no solamente eso, sino que también era el que dirigía el coro celestial. Es decir, toda la armonía de la música y las alabanzas para Dios, este personaje pues la dirigía a través del coro celestial. También era el cuarto en mando, porque él era también el que dirigía las huestes angelicales, es decir, era un querubín protector que tenía mucho privilegio y que fue creado por Dios para que estuviese delante de él, es decir, que estuviese allí ministrando delante de Dios. Pero en el libro de Ezequiel vamos a ver cuál fue la procedencia, cuál fue la creación de este querubín, de este ángel majestuoso que Dios creó en el mismo trono. Leemos en el capítulo 28, libro de Ezequiel. Leemos del verso 13 en adelante hasta el 17. Dice así la palabra de Dios. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín grande protector. Yo te puse
en el santo monte de Dios. El mismo Señor, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, puso a este ángel majestuoso en el mismo trono de Dios, es decir, fue colocado allí para que le rindiera, oiga bien, adoración a la Trinidad, que le honrara y que le glorificara a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue creado para que adorara a la divinidad. No fue creado para que fuese él adorado, sino que él tenía que adorar. Entonces, vemos aquí en el verso 15 dice, en el 14 dice, fuiste ungido querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estabas, en medio de las piedras de fuego andabas. Se está refiriendo a los ángeles. Los ángeles se manifiestan como fuego, es decir, cuando está hablando de piedras de fuego que se movía en medio de piedras de fuego, está hablando de los ángeles que están en el cielo, que se manifiestan como el fuego. Entonces, él estaba y andaba y dirigía allí en medio de las piedras de fuego. Lucifer tenía un gran poder en el cielo, pero solamente para rendirle honra, gloria, honor y adoración a Dios. No para que Él se glorificara, no para que a Él se le adorara, no fue creado con esos fines. Fue creado para que Él adorara, para la adoración, no para que a Él se le diera adoración. Entonces, en el verso 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto fue creado Lucifer. ¿Por qué? Porque la perfección que Dios puso en este ángel majestuoso era para que adorara a Dios, no para que la perfección viniera para que se le adorara a Él. No, no fue creado para que se le adorara. Fue creado para que él adorara a Dios. Entonces, vemos aquí que ya se está descubriendo algo que no aparecía antes en él, y que fuiste lleno de maldad, y que se halló maldad en ti. Aquí está pasando algo con este personaje llamado Lucifer. Ahora, él está en una actitud de conspiración. Ahora, él está en una actitud de que se le adore a él, de que se le rinda una adoración a él. Entonces, ahora vemos que está codiciando la adoración que solamente le pertenece a Dios. Entonces, está entrando en la violación del 10º mandamiento, que dice, no codiciarás nada de tu prójimo. Nada de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni su esposa, ni nada que tenga que ver con tu prójimo. Satanás está codiciando el trono de Jesús. Ahora, entonces, se está manifestando algo que no había en él. Está ahora manifestándose que él quiere que se le adore como a Jesús. Entonces, se halló en ti maldad, que significa que está entrando en una situación de violación de la santa ley de Dios. Allí en el trono de Dios están los 10 mandamientos. Allí en el trono de Dios está la santa ley de Dios. Y Satanás, ahora que se está convirtiendo de Lucifer en Satanás, porque ahora se está haciendo adversario, se está haciendo contrario a Dios, entonces vemos que ya él ha entrado en una situación de conspiración y él quiere que se le adore. Ahí comienza la primera conspiración. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo comienza la primera conspiración contra Dios. Es decir, Satanás ya entra ahora a violar la santa ley de Dios, viola el 10º mandamiento. Y el que viola uno, pues
lo viola todos. Es decir, con uno que usted viole, violó toda la ley. Eso es lo que contempla el libro de Santiago capítulo 2, verso 10. El que infringe la ley o viola la ley en un punto, se hace cómplice de toda la ley, es decir, viola toda la ley de Dios con un solo mandamiento que usted viole. Entonces, ya Lucifer ahora ya está violando el 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Entonces, oiga lo que dice el verso 16. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Aquí vemos que ya se le está calificando como un pecador, como un violador de la ley de Dios, como un transgresor. Violó el 10º mandamiento. No codiciarás nada de tu prójimo. Aquí vemos que ya Lucifer codició el trono de Jesús, es decir, codicia y quiere también que se le adore, como se le adoraba a Jesús, como se le adora a Jesús. Los ángeles y los querubines en el cielo, solamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo les rinden adoración. Pero ahora este personaje llamado Lucifer quiere que se le adore como a ellos, es decir, él quiere ser incluido en la adoración, y por eso viene entonces la violación del 10º mandamiento que dice no codiciarás. Entonces seguimos leyendo en el verso 17, dice lleno de iniquidad y pecaste, por eso te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Aquí vemos ya que se está describiendo que este ángel majestuoso llamado Lucifer, ángel protector, ahora se encuentra en él iniquidad, maldad. Ya él ha entrado en el mundo del pecado. Ya él violó la santa ley de Dios. Ya él pecó contra Dios en el cielo. Entonces vemos aquí que ya Lucifer es un adversario de Dios, un adversario de Cristo, porque la lucha es entre Cristo y Satanás. Por eso en la tierra se refleja esa gran controversia entre Cristo y Satanás. También está en la tierra ahora a través de los hombres, a través de las iglesias, a través de los gobiernos, a través de los ciudadanos de este planeta. Es una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Es una lucha por las almas. Entonces, aquí vemos que ya el Señor decide arrojarlo a la tierra. Vamos a ver esto que está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, el libro de Apocalipsis, versos del 7 al 9. Aquí está la descripción de esta batalla, de esta conspiración que fue descubierta en el mismo cielo y que Dios lo sabe todo. Lucifer estaba obrando y estaba haciendo campaña contra Dios en el cielo, reuniendo a los ángeles, y pudo reunir la tercera parte de los ángeles que estuvieron de acuerdo con él, es decir, que él lo convenció para que le siguieran, para que le tributaran adoración a él. Esos ángeles de Dios fueron convencidos a través de la mentira que habló Satanás. Ya el diablo le habla mentira, entonces convence la tercera parte de los ángeles, los cuales también fueron arrojados a la tierra conjuntamente con él. Lo vamos a leer ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9. Aquí es donde se registra que el pecado viene del cielo. El pecado no nace en la tierra.
el virus del pecado, es decir, la contaminación viene desde el cielo, que fue lanzado entonces a la tierra, al planeta. Sí, entonces ese virus del pecado que nació en el cielo fue arrojado a la tierra, al planeta. Y ese virus está aquí en el planeta. Ya en el cielo no hay virus. ¿Por qué? Satanás y sus ángeles que se contaminaron, oigan bien, con el pecado en el cielo fueron arrojados a la tierra y el trono de Dios está limpio. Allí no entra ninguna impureza. De allí salió Satanás como violador de la ley de Dios y fue lanzado del cielo a la tierra. Leemos en el capítulo 12, libro de Apocalipsis. Dice: Satanás echado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón y el dragón y sus ángeles combatieron. Aquí se le está dando un nombre simbólico a Lucifer. Se le está diciendo el dragón, el gran dragón, que significa Satanás, el adversario de Dios. Aquí estamos viendo que ya este personaje llamado Lucifer, cuando estuvo delante de Dios en el trono, ahora se llama Satanás o el diablo, adversario de Dios, enemigo de las almas, enemigo de los hijos de Dios. Entonces ya él fue arrojado del cielo a la tierra. Pero ¿quién fue el que combatió a Satanás? Dice que Miguel es Jesús, Cristo. Ese era el nombre que llevaba en el trono. Miguel, que significa quién es como Dios. El nombre Miguel significa quién es como Dios. Y el único que es como Dios es Jesús. Entonces, lo vemos aquí defendiendo el trono del Padre, defendiendo el trono en el cielo. Y entonces sucede que, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Es decir, el diablo perdió en el cielo. La primera derrota de Satanás, el diablo, fue en el mismo trono de Dios. Perdió delante de Miguel, es decir, delante de Jesús, perdió. Entonces fue arrojado, derrotado a la tierra con sus ángeles. Primera caída, primera derrota de Satanás en el cielo. Ahí se originó la primera derrota del diablo. Fue en el cielo mismo. Entonces fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua. La serpiente antigua, la vamos a ver más adelante, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, completa derrota de Satanás y sus ángeles en el cielo. Allí fueron derrotados por Miguel y sus ángeles. Ahora, entonces, vamos a ver qué fue lo que el Señor hizo después que le cerró la puerta al diablo, después que lo arrojó del cielo a la tierra, que ya ese virus que estaba en el cielo fue lanzado a la tierra, el virus del pecado, es decir, esa pandemia viene a la tierra, ese virus viene a la tierra, que es el virus del pecado. Vamos a ver ahora qué hace Dios en el planeta, o sea, ¿qué hace Dios en la tierra? Vámonos al libro de Génesis, capítulo 2. Capítulo 2, libro de Génesis. Aquí vamos a ver que aunque ya Satanás y sus ángeles están en el planeta, fueron arrojados del cielo a la tierra porque pecaron en el cielo, porque violaron el 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Vamos a ver qué ocurre aquí en la tierra. Ahora Dios viene a crear el planeta. Ahora Dios viene a crear un mundo nuevo. ¿Con qué propósito? Dios viene a crear el planeta y a crear a los hombres para que a través de los hombres Dios pueda restituir, es decir, Dios pueda entonces completar
el número de los ángeles que Satanás trajo del cielo. Esto lo hace Dios para poder entonces restablecer la cantidad de ángeles en el cielo. Y Dios crea al hombre con el fin de que los hombres entonces sustituyan a los ángeles caídos, que ya son demonios. Ahora Dios, a través del hombre, entonces es el plan para restituir a los ángeles caídos, es decir, a los demonios que se trajo Satanás, restituirlo ahora con los hombres. Ese es el plan que Dios viene a ejecutar al planeta, y es el plan que Dios todavía tiene para efectuarlo y para cumplirlo contigo y conmigo. Dios todavía quiere, y tiene ese plan de restituir a los ángeles caídos con los hombres. Por eso Dios entonces nos da un mandato de que debemos hacer todas las cosas que Él nos manda de manera recta. Es decir, ni a la izquierda ni a la derecha debemos hacer todo lo que Dios nos manda, porque Él tiene un propósito. Él quiere restituir a los ángeles caídos por hombres que Él creó. Y leemos en el capítulo 2 del libro de Génesis, verso del 5 en adelante. El hombre en el Edén. El día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos, no había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo. ¿Por qué? Porque el planeta era agua y oscuridad, y solo el Espíritu de Dios se movía en las aguas. Es decir, el planeta era un abismo, el planeta era oscuridad y agua. Entonces, aquí vemos que dice que no había planta, que no había hierba, y es verdad, no había nada de eso. Entonces Dios comienza a ejecutar la creación del planeta. Entonces, seguimos leyendo, dice: ninguna hierba había brotado en el campo, porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló, oiga bien, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué fue lo que Dios sopló en la nariz del hombre? Aliento de vida. Es decir, que el aliento que tú y yo tenemos le pertenece a Dios. El aliento que la persona deja después que muere es un aliento que pertenece a Dios. No pertenece a más nadie, no se queda en el aire, no es un espíritu que anda vagando. El espíritu que Dios sopló en ti y en mí vuelve a Dios otra vez, porque es pertenencia de Dios. Entonces, dice, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El Edén. Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén. Al oriente allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. ¿Qué hizo Dios? Que produjo todo tipo de árboles buenos para comer. Es decir, Dios está proporcionando alimento, comida para el hombre que creó. Dios está ahora proveyendo al hombre de alimentos para que se mantenga y para que viva. Entonces, dice que el Señor entonces hizo nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín. Aquí hacemos una parada. Dios hace diferentes árboles que son lo que le van a servir de alimento al hombre. Pero dice que Dios puso también el árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol de la vida? ¿Que todos los árboles tenían vida? No, había un árbol de la vida. Los árboles comunes eran árboles para alimentar al hombre, para que el hombre se alimentase. Pero, oiga bien, el árbol de la vida, Dios lo puso en el Edén
para que el hombre comiera un fruto mensual de él. Es decir, iban a comer, vamos a comer un fruto mensual de ese árbol de la vida. Dios establece el árbol de la vida, ¿verdad? Para que puedan comer un fruto mensual de él. Pero también el Señor puso otro árbol. Vamos a ver qué ocurre con el árbol que Dios pone ahora, que no es el árbol de la vida, sino que dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, aquí hay un árbol que Dios lo va a utilizar para probar a su pareja. ¿Qué quiere decir que va a probar su pareja? Porque Dios ya había tenido un problema en el cielo con Lucifer. Dios había perdido a Lucifer y a sus ángeles. ¿Por qué? Porque violaron la santa ley de Dios en el cielo. Codiciaron el trono de Dios. Codiciaron lo que no era de ellos. Entonces ya Lucifer y sus ángeles pecan en el cielo, violando el 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Ahora Dios va a probar a su pareja. Ahora vemos que Dios va a probar a su pareja con el árbol del bien y del mal. Es decir, Dios va a probar a su pareja con ese árbol. ¿Por qué? Ya en el cielo se había producido el pecado por desobediencia. Es decir, allí Lucifer rompió la armonía de Dios y entonces se introdujo el desorden. Dios armoniza todo en el cielo. Satanás crea todo un desorden en el cielo. Y ahora Dios establece un árbol para ver si su pareja le obedece armoniosamente como Dios la ha puesto, porque Dios puso armonía en Adán y Eva para que estuviesen en sintonía con Él, para que estuviesen en obediencia a Él, para que le adoraran a Él, para que le dedicaran el sábado a Él. Es decir, Dios ahora va a probar su pareja. Entonces, por eso establece el árbol del bien y del mal. ¿Y qué hay en ese árbol? ¿Un fruto? Sí, pero también están los 10 mandamientos. En el árbol del bien y del mal están los 10 mandamientos de la santa ley de Dios, que allí están de manera simbólica, sí, porque no han sido todavía escritos por el dedo de Dios, sino que aquí, en este árbol del bien y del mal, están los 10 mandamientos. Y más adelante vamos a ver si están o no están los 10 mandamientos en el árbol del bien y del mal. Dios no puede crear un planeta sin ley. Dios no puede dominar al hombre si no tiene una ley en la mano. Es decir, Dios pone su regla, Dios establece su regla, Dios armoniza con su regla, Dios pone la armonía para que no haya desorden. Entonces Adán y Eva fueron creados en armonía porque Dios tenía su ley allí en ese árbol y todo andaba en armonía. Ahora vamos a ver qué ocurre con Adán y Eva después de que Dios le da una orden a ellos de lo que es el árbol del bien y del mal. Y seguimos leyendo en el verso 10. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se repartía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodeaba toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que cultivara y lo guardara. Y Dios el Señor mandó al hombre y le dijo: puedes comer, oiga bien lo que ordenó Dios.
Oiga bien lo que Dios le ordenó a Adán y a Eva. La orden de Dios fue la siguiente: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Aquí el Señor le está diciendo a Adán y a Eva: no pueden violarme mi santa ley, no pueden violar mi ley. ¿Por qué? En ese árbol estaban los 10 mandamientos, santos y sagrados. La ley de Dios está en ese árbol del bien y del mal. Y la ley de Dios también te dice que tú no puedes violarla, que tú no puedes hacer lo que te dé la gana con la santa ley de Dios, que tú no puedes sacar ningún mandamiento, que tú no puedes tocar la ley de Dios, que tú no puedes entonces adorar a Dios en el día que te place, como está sucediendo hoy en día, que Dios establece el santo sábado desde el inicio de la creación, y allí en esos mandamientos está el cuarto. Allí está el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es santo y sagrado del Señor tu Dios. Es decir, que en ese árbol del bien y del mal estaba la ley de Dios. Ahí estaban los 10 mandamientos. Por eso el Señor le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Eso significa que cuando violamos un mandamiento de la santa ley de Dios, nos estamos condenando a muerte. Cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, nos estamos acarreando muerte. Es decir, estamos perdiendo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dice que toda su ley es santa y sagrada. No podemos hacer lo que nos dé la gana con la ley de Dios, porque un dirigente nos dice que la ley fue clavada en la cruz y que Jesús la abolió cuando vino. Esa es una gran mentira de Satanás, del diablo. Tú no puedes creer en todo lo que te dicen los pastores desde el púlpito. Tú no puedes creerle a los sacerdotes todo lo que te dicen desde el púlpito. Tú tienes que leer la palabra de Dios, tú tienes que escudriñarla. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender la palabra de Dios. Por eso hoy la mayoría del mundo está perdido, porque no le hacen caso a Dios. Se han ido del lado de los hombres y se están condenando a sí mismos. Por eso Dios hoy te llama a que venga la reflexión, a que entre en un acuerdo con Él, a que venga a ponerte de acuerdo con Él, con lo que Él te dice y te manda. Fuimos creados para adorar, para obedecer, no para contradecir, no para traer desorden. Fuimos creados para armonizar con Dios, para estar en comunión con Él. Pero ¿quién rompe la armonía desde el cielo? Es Satanás. Él la rompe desde el cielo. Ahora vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Génesis. Vamos a ver cómo el diablo, una armonía perfecta que Dios había puesto en el Edén con su pareja, porque había creado todo para el hombre y lo había establecido de tal manera que Dios mismo dijo: todo lo que he creado es bueno en gran manera. En 6 días el Señor creó el planeta y el 6º día creó la obra cumbre de su creación, al hombre. La corona de la creación es el hombre. El 6º día fue creado por Dios, pero Dios establece un día especial
Después del sexto día establece el sábado, un día exclusivo que Dios crea para el hombre. Lo pone aparte, lo santifica, Dios lo bendice. Es decir, Dios pone una condición especial en el sábado y lo declara santo y sagrado. No es un día común. Pero el diablo se ha encargado de introducir el desorden para romper con la armonía que Dios puso. Dios puso todo en armonía. El sábado es un día de armonía, un día donde el hombre tiene que estar en comunión con su Creador. Pero el diablo rompe la armonía, entonces pone el desorden, creando el domingo para Dios. No es posible que el diablo tenga que establecer un día de culto porque el diablo no ha creado nada. Dios es el eterno creador. Dios es el Salvador. ¿Qué puede el diablo poner? ¿Qué puede el diablo establecer para que tú se lo dediques a Dios? No podemos caer en ese error de estarle dedicando el domingo a Dios cuando Él estableció el sábado, séptimo día de la semana. Entonces, ¿cómo andas tú delante de Dios como cristiano? Anda en rebeldía, anda en desorden, no anda en armonía con Dios. Tú no puedes caminar con Dios, tú no puedes sentarte a la diestra, tú no puedes estar delante de Dios con esa conducta, con esa actitud de que tú quieres dedicarle el día que tú quieras a Dios. No. La palabra de Dios te dice que no, porque Dios estableció su santo día y es el santo sábado. Sábado santo y sagrado del Señor. No puedes entrar en la armonía de Dios si andas haciendo lo contrario. Si andas obedeciendo el domingo, no puedes entrar en la armonía del cielo. No se te va a permitir entrar si andas haciendo las cosas en domingo, cuando Dios te dice que es el sábado santo y sagrado. Entonces, ¿cómo tú puedes entrar al cielo? Obedeciendo un día que el diablo lo ha establecido, que es el domingo. El domingo es un día para Satanás, un día de adoración espurio, un día negativo, un día que Dios no te lo acepta. Entonces, comprende que Dios no acepta lo que tú quieres, Dios no acepta lo que tú quieres, Dios acepta lo que Él te dice que haga. Ahí sí entra en armonía, ahí sí entra tú en las cosas sagradas de Dios cuando le obedeces tal como Él te manda. Pero no hagas las cosas como tú quieres o como te dice tu pastor o tu pastora, como te dice el sacerdote, como te dice el Papa. Hoy no lo hagas. No lo hagas para que no entres en desgracia. Tú quieres salvarte, tú andas buscando la salvación, pero no está en la iglesia. No está en la iglesia, no hay iglesia que te dé salvación, no lo hay. Está solamente en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús dice, en todo, oye bien, en todo he agradado a mi Padre. Y mi Padre se ha agradado en mí. Por lo tanto, te quiero decir que si tú no armonizas con el Señor Jesús, que hizo todo lo que le agradó al Padre, y tú quieres seguir complaciendo a tus dirigentes, entonces tú vas para el foso, tú vas para el abismo, tú vas a caer en el lago de fuego. Ahí es donde el diablo te está llevando a que tú caigas, como él ya está sentenciado para caer en el lago de fuego. No hay otra salida para Satanás y sus ángeles que no sea el lago de fuego. Tú no puedes acompañar al enemigo de Dios haciendo lo que él te manda, violando la ley de Dios, haciendo lo que te agrada. No es para agradar, aquí solamente se agrada a Dios, aquí solamente armoniamos con Dios. La armonía es Dios. No hay armonía con el diablo porque es el conspirador, es el de desorden. El diablo es el desobediente, el diablo es quien hace todas las cosas contrarias a Dios. Entonces no siga por ese camino, no lo sigas, te vas a perder. Y si te lleva de los dirigentes, te vas a perder conjuntamente con ellos, porque están destinados a perderse todos.
los que andan en violación a la santa ley de Dios. Entonces leemos en el capítulo 3, vamos a ver cómo entra el desorden en una creación que estaba en armonía con Adán y Eva y con todo lo que había allí, todo estaba en perfecta armonía. Capítulo 3, libro de Génesis, la trágica desobediencia. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Aquí comienza la primera mentira de Satanás. Así como la habló en el cielo, que lo puso a todos en contra de Dios, la tercera parte de los ángeles cayeron en las manos del diablo porque él le habló mentira. Entonces aquí está usando el mismo método. Ahora le habla a Eva y le dice: porque Dios dijo que no comieran de ningún árbol. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de ningún árbol. Mentira, mentira. De todos los árboles del huerto, dice en el verso 17, dice: y Dios el Señor mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto. Y aquí el diablo le está diciendo a Eva, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Distorsionó, es decir, cambió lo que Dios había dicho. Y Eva, respondiéndole al diablo, porque la mujer es muy sólita, ella es muy ligera al contestar. Oiga lo que le contestó Eva al mismo diablo. Dice Eva, la mujer respondió a la serpiente, porque es el diablo, esa serpiente que está supuestamente hablando, entre comillas, no es la serpiente la que está hablando. Ella fue usada como un medium, fue usada como un instrumento por Satanás para poder conversar con la pareja, porque él no podía entrar al huerto del Edén tal como bajó del cielo. Él se disfraza, él se esconde, él usa 1000 disfraces para entrar donde él quiera. Y usa a quien él quiera para entrar. Hoy tenemos que tener olfato. ¿Para qué? Para ver quién es quién. Hoy tenemos que probar a los espíritus, porque también los espíritus de demonios están en los púlpitos hoy predicando la palabra de Dios. Están allí esos demonios disfrazados de dirigentes, de sacerdotes. Es decir, ¿están los demonios de Satanás también en los templos? Sí, porque el diablo trabaja dentro y también afuera, pero su trabajo más fino es dentro de la iglesia. Satanás sabe que tiene que esmerarse para hablar su mentira dentro de la iglesia, pero la habla. La está hablando, la está enseñando. El diablo tiene su técnica, el diablo tiene su método y lo enseña y engaña y seduce, como sucedió con Eva allí en el Edén. Entonces, Eva le respondió, la mujer respondió: del fruto de los árboles del jardín podemos comer. A ella realmente le contestó de manera correcta. Esa fue la propuesta de Dios, que comieran de todos los árboles del huerto. Entonces, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Es decir, le está diciendo que de todos los árboles pueden comer, no hay problema. Es decir, pueden obedecer todos los mandamientos y no hay problema con Dios. No hay problema con Dios si obedece todos los mandamientos, que eran lo que estaban en el árbol. Ahí estaban los 10 mandamientos. Eva le está diciendo al diablo: si yo ando bien con los 10 mandamientos y lo obedezco y los guardo y lo practico, yo no tengo ningún problema con Dios. Dios le dijo que no podían comer del árbol del bien y del mal, porque el día que lo hicieran iban a morir. Entonces, vemos aquí que Satanás, entonces, que ya entró en conversación con la mujer y que ahora su plan es seducirla,
Su plan es engañarla, como hizo con los ángeles en el cielo, el mismo método que usó en el cielo de engañar a los ángeles, ahora está trabajando con Eva con la misma intención, es decir, engañar a la primera pareja como engañó a los ángeles en el cielo. Entonces, la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis. Habló otra mentira. Ahora le dice que no van a morir. Le dijo que no podían comer de ningún árbol. Es decir, está cambiando todo lo que Dios hizo. Ahora está usando su propio método. Está diciéndote que no hay problema si tú adoras a una virgen a través de una estatua. Que no hay problema si tú violas los 10 mandamientos, que no hay problema si tú cometes adulterio, que no hay problema si tú robas, que no hay problema si tú codicias. Le está diciendo a Eva que tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque Dios lo que te mandó no es bueno para ti. Eso es lo que le quiere decir el diablo. Eso no es bueno para ti. Óyeme a mí, dice el diablo, escúchame a mí, para que veas qué es lo bueno para ti, que no es lo que Él te ha dicho. Entonces, sino que Dios sabe que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Oiga qué gancho. Ahora Satanás le está llevando a ella a que oiga su propuesta. Le está diciendo: oye mi propuesta para que te vayas bien. Es decir, que le está diciendo que si Dios sabe que si tú comes del árbol te vas a hacer como Dios y tú vas a conocer el bien y el mal. Le está diciendo a Eva: simplemente come del árbol y te vas a hacer igual a Dios. Y te va a hacer una diosa, te va a hacer un dios Adán. Es decir, ustedes van a ser dioses. Es decir, que Satanás le está haciendo una propuesta indecente. Una propuesta ¿para qué? Para que ellos violen los mandamientos de la santa ley de Dios. Lo está induciendo a través de Eva a que la pareja caiga en sus garras. Entonces, vemos aquí, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ya está atrapada, ya Eva está seducida, ya Eva está en el terreno del engaño. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, es decir, lo vio, y codiciable para alcanzar sabiduría, para ser como Dios sabia, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Aquí está, ya Eva entró en el terreno de la codicia, entró en el terreno del pecado. Eva está acercándose al virus. Eva está entrando en el terreno de la pandemia. Eva está entrando donde el diablo quiere que tú entres hoy. Que entres en la trampa de decir que los 10 mandamientos no existen y que no hay que guardarlo, que la ley fue clavada en la cruz, que somos salvos por gracia. Aquí se está planteando esto mismo. Eva no necesitaba ya la gracia de Dios. El diablo le dice que si come del fruto va a ser como Dios y va a conocer el bien y el mal. Es decir, Eva entró en la trampa del diablo, entró en medio del virus, en medio de la pandemia y se contaminó. Eva se contamina en el Edén, renuncia a la armonía para entrar en el desorden, para entrar al terreno del diablo. ¿Para qué? Para entonces obedecer a Satanás y negar a Dios. Eso fue lo que pasó con la primera pareja, porque ella también, que fue engañada, Eva fue engañada, pero Adán fue seducido por Eva. Es decir, que Adán se contamina del virus porque es seducido por Eva. Adán fue seducido, Eva fue engañada por el diablo. Entonces vemos ya que la primera pareja entran ya a adoptar y a contaminarse con el virus del pecado.
entran ya en la contaminación del pecado. Entonces, dice, entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Entonces oyeron el andar de Dios el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer, y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Aquí comienza entonces lo que es el distanciamiento. Ya los desobedientes, que son tres, ahora desobedientes son Satanás, Eva y Adán. Los tres están en desobediencia contra Dios. Y ahora Adán y Eva se esconden, se cosen hojas de higuera y se hacen un traje de esas hojas. Y Dios anda por el jardín y lo llama. Aquí dice que el Señor, pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y Adán respondió, oí tu andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo? ¿Y por qué tenía Adán que esconderse? ¿Por qué tenían que esconderse Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Cuando todo estaba en armonía, cuando todo en el Edén estaba como Dios lo había hecho y lo había creado perfecto. ¿Por qué ahora dice que se escondieron y tuvieron miedo? Porque entraron en una etapa de ¿qué? De pecado. Ya estaban metidos en el mismo saco de Satanás. Habían pecado contra Dios, habían violado su santa ley. El árbol del bien y del mal fue un árbol que Dios lo puso allí para probar a su pareja. Y en ese árbol Dios tenía establecidos sus 10 mandamientos. Es decir, la ley de Dios estaba en ese árbol. Y Eva ahora había violado el 10º mandamiento que dice, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Y qué hizo Satanás en el cielo? Codició lo que no era de él. Codició el trono de Dios. Es decir, Eva peca igual que el diablo en el cielo, violando el 10º mandamiento de no codiciarás. Entonces, vemos aquí que ya Adán le dice, me escondí porque tuve miedo. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ahora hay un conflicto. Se están acusando uno a otro. Ahora Adán le responde a Dios, la mujer que me diste me dio de comer y comí. Pero oiga lo que dice la mujer. Entonces Dios el Señor dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Es decir, ahora anda la mentira de boca en boca. Ahora Adán culpa a Eva de que pecó porque Dios le había dado esa pareja. Es decir, le está imputando su pecado a la mujer. Pero la mujer le imputa el pecado a la serpiente. Es decir, está la mentira paseándose de boca en boca. Y oiga lo que dice la palabra de Dios. Y Dios el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si la serpiente se arrastraba y comía polvo, esa sentencia de Dios entonces no era válida. Pero resulta que la serpiente era una de las creaciones más bellas que Dios había creado en el Edén. La serpiente volaba, es decir, tenía alas, y cuando la abría al sol se veía como el arco iris, es decir, era majestuosa, era una criatura hermosa, volaba y caminaba, la serpiente no se arrastraba. Luego de que Satanás la usó como un medium, como un instrumento para engañar a Eva,
entonces la serpiente ahora recibe, oiga bien, esta sentencia de Dios que dice: Dios el Señor dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta hoy la serpiente se arrastra, no habla, nunca ha hablado ni va a hablar, porque la serpiente es un reptil que Dios creó, no para que hablara, sino para que anduviera en el mundo de los animales. Entonces, vemos que ya Dios pronuncia una sentencia contra la serpiente, pero esa serpiente no recibe directamente esa sentencia, sino que es para Satanás, porque dice en el verso 15: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Es decir, la sentencia contra Satanás, que había logrado que Adán y Eva pecaran, que mordieran el anzuelo, que le creyeran a la serpiente, que violaran el 10º mandamiento. Ahora Dios, que sabe todo y está viendo que fueron engañados y que fueron seducidos, ahora Dios pronuncia una sentencia contra Satanás, el diablo. Allí el Señor le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Es decir, entre Satanás y la iglesia, porque Satanás no tiene iglesia. Aquí la mujer es un símbolo de la iglesia de Cristo. La mujer aparece como mujer literal en la Biblia, claro, como mujer literal, pero también la palabra mujer en la Biblia tiene una connotación de iglesia, es decir, que en una parte ella aparece como una mujer literal, pero en otra parte aparece el nombre mujer como iglesia simbólica. Es decir, que aquí cuando se está mencionando enemistad entre ti y la mujer, se está refiriendo entre el diablo y la iglesia de Cristo. Es decir, enemistad habrá entre ti y mi iglesia. Por eso tenemos que andar derecho, por eso tenemos que andar con los mandamientos de Dios, por eso tenemos que entrar en la armonía. No podemos entrar en el desorden de decir que los mandamientos no existen, que fueron clavados en la cruz, que somos salvos por gracia. Estamos entrando en el desorden del diablo, No estamos en la armonía de Dios. La armonía son obedecer los 10 mandamientos. Esa es la verdadera armonía, cuando estamos en consonancia con lo que Dios nos manda que hagamos. No con lo que el diablo te plantea que haga, como hizo con Adán y con Eva, que le dijo que si comía iba a tener conocimiento y que iba a tener sabiduría. Así creen las iglesias hoy. Las iglesias evangélicas creen que tienen sabiduría, pero la que tienen es del diablo, porque cuando niegan la ley de Dios, cuando niegan el santo sábado y se resisten a guardar el sábado para dedicarle el domingo a Dios, andan en desobediencia con el diablo, caminan con Satanás, caminan con el diablo, no con Dios. Por eso tú tienes hoy que mirar de qué lado tú estás, o del lado de la armonía o del lado del desorden. ¿A quién tú vas a seguir? ¿A Cristo o al diablo? Tú tienes que mirar qué te ofrece Satanás: desorden, desobediencia. ¿Qué te indica Cristo que debes hacer? Todo lo que agrade al Padre, porque Jesús así lo dijo: en todo he agradado a mi Padre y mi Padre se ha agradado en mí. Que esta sea tu actitud, que esta sea tu decisión de seguir al Señor Jesús en armonía y no en desorden, como el diablo hoy lo está planteando a la mayoría de las iglesias, que son iglesias de Satanás, porque no andan en armonía con los 10 mandamientos, porque no guardan la ley de Dios, porque no obedecen el santo sábado. Esas iglesias que hoy hacen culto el domingo son iglesias que andan en desorden y que andan obedeciendo a Satanás y no a Dios. Por eso hoy yo te lo digo de manera clara:
Tú tienes que saber de qué lado tú vas a estar, o del lado del diablo o del lado de Dios. Escoge tú hoy vida, que es la que Dios te ofrece, y vida en abundancia. Si guardáis mis mandamientos, dice el Señor Jesús, por amor, entonces entrarían en el reposo que Él te ofrece. Tiene que obedecer sus mandamientos si quiere entrar en el reposo de Dios, si quiere entrar al reino de los cielos, si quiere gozar con Cristo a su voluntad. Obedece su palabra al pie de la letra. No te estés llevando de iglesia bonita. No te lleve que en tu iglesia hay un lleno todos los domingos. No te lleve de eso, porque 8 se salvaron en el arca y 3 se salvaron de Sodoma. Es decir, que Dios no trabaja con mayoría, aunque Él quiere salvarlo, pero no trabaja con ellos porque andan en desorden. Y yo quiero andar en armonía porque obedezco la santa ley de Dios y obedezco su santo sábado. Que esta reflexión tú puedas meditarla, porque Dios te está hablando a través de este medio. No creas que solamente en tu iglesia te enseñan lo que Dios quiere. Muchas veces ahí hay lobos rapaces que lo que buscan es que tú te pierdas conjuntamente con Él. Así es que hasta el domingo, donde estaremos aquí en otro programa similar. Mientras tanto te decimos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso te lo dice el Señor Jesús. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto